Buen día para todos. Mi nombre es Olga Lucía Fuentes. Soy estudiante de psicología. En este momento me encuentro cursando psicología política. Estoy en séptimo semestre y soy estudiante de la UNA. Espero que por favor me disculpen. Estoy un poco disfónica, pero sin embargo debo dar cumplimiento a este momento y a esta actividad. Para esta actividad nos correspondió hacer algunas actividades, entre ellos hacer la respuesta a unas preguntas orientadoras, hacer un análisis crítico sobre la comunidad con la cual estoy participando y después hacer un video de esta pregunta que ustedes están viendo a continuación. ¿De qué manera el análisis crítico del discurso contribuye a mostrar elementos ideológicos, políticos y dominantes en los discursos sociales? ¿De qué manera? Pero antes quiero que definamos qué es un análisis crítico del discurso. El análisis crítico del discurso es un tipo de investigación que se centra en el análisis discursivo y estudia principalmente la forma en que el abuso del poder y la desigualdad social se representan, producen, legitiman y resisten el texto y el habla, contextos sociales y políticos. Si somos capaces los seres humanos de influir en la mente de las personas, por ejemplo, en su conocimiento, sus actitudes y su forma de pensar, podemos controlar indirectamente algunas de sus acciones. Esto puede ocurrir en el caso de la persuasión y en la manipulación de las palabras. Y si a uno le manipulan las palabras, pues también a uno le puede hasta manipular la forma en que puede accionar, es decir, qué decisiones puede tomar referente a cómo fue persuadido de ese contexto o de ese discurso. Una de las maneras eh, del análisis crítico que, que contribuye a encontrar abuso del poder, encontrar injusticia y desigualdad, resulta que contribuye a identificar acciones con estas actos repetitivos e inaceptables, no aislados. Y esto lo vemos cuando en nuestro país la historia nos dice que hemos encontrado menores de edad que se han puesto en manos de grupos ilegales. ¿Por qué? Porque fueron persuadidos de manera incorrecta, fueron convencidos de manera incorrecta, por miedo, por poder, por abuso, ¿sí? Utilizaron su poder erróneo, su poder a la fuerza para dañar la vida tal vez de muchos inocentes, acabar con vidas enteras, secuestros injustificados, vidas destruidas, muertes injustas por el abuso del poder, por la injusticia y por la desigualdad. Esto me llevó a confrontar muchas de las cosas que pasan en nuestro país, lo cual le genera tristeza y dicen por ahí, quien olvida su historia está condenado a repetir. No hemos olvidado la historia, es que la historia nunca se ha ido. Seguimos repitiendo la historia de hace unas 4, 5, 6, 7 décadas. Y esto es repugnante todavía que siga sucediendo. Otra de las maneras de buscar elementos ideológicos a través de la búsqueda crítica estructural de instituciones y de grupos más que de personas. Por ejemplo, aquí no, cuando hacemos un análisis, no analizamos las personas. Es un grupo, son instituciones que ya se han formado, que tienen estructuras, son instituciones que tienen nombre, que están formadas, que tienen bases sólidas, que tienen músculo financiero para poder
para poder manifestarse, para poder demostrar su poder engañoso, para poder demostrar que tienen intención de hacer el bien, pero sus palabras y sus acciones dicen todo lo contrario. Por ejemplo, cuando cogen a una persona inocente de manera arbitraria por su forma de pensar, de actuar, por su color de pelo, por su ideología, porque lleva un distintivo en su cuerpo y lo maltratan, ya sea de palabras, ya sea físicamente. Eso es abuso de poder, eso es desigualdad, eso es injusticia. Y este análisis crítico cada vez nos evidencia que tiene una dominación, que todos los demás tienen que como que someterse, sujetarse, cuando no debiera ser así, cuando somos un país libre, todos somos libres de pensar y de actuar. Pero ¿qué pasa? Cometemos el error en que una vez le dimos el poder a alguien para que nos ayudara a salir adelante y no es así. Y como dice, muchos estamos cansados de un lado, vayámonos para el otro lado y las cosas empeoran y siguen empeorando. Porque no seguimos equivocando, porque me cuestionaba, me confrontaba. Nos seguimos cuestionando como que vamos de mal en peor, porque tomamos decisiones erróneas, porque muchas veces las personas que tienen buenos pensamientos se dejan dar, ¿sí? O no tienen los recursos financieros, el poder o la voz para cambiar este país como sí lo hacen otros. Y qué pena meterme por lo político, pero realmente siento que también es algo que no podemos desconocer. Eso es algo que también nos compete a todos, pero eso aplica para todos los aspectos, en lo social, en lo cultural, hasta también muchas veces en lo religioso, en lo educativo, en lo laboral, en cualquier parte, siempre el poder está ahí. Muchas veces el poder está por encima del mérito, ¿sí? Entonces yo tengo poder para ponerte allá y también tengo poder para quitarme. Pero tú tienes mérito, pero no tienes poder. Y eso muchas veces produce tristeza, ¿cierto? Porque muchas personas se esfuerzan por salir adelante, digamos, por estudiar, porque quieren una mejor calidad de vida para ellos y para su familia. Pero muchas veces el mérito no es suficiente. Tienes que tener un poder. Y si no lo tienes, no lo hay. Tenemos que acabar con esto en este país y con eso en cualquier parte del mundo, porque debemos seguir luchando en que lo verdadero y lo bueno tiene que prevalecer sobre lo malo. Cuando nosotros, otra manera de identificar abusos de poder en un análisis escrito es cuando vemos cosas como predominan los intereses particulares sobre los colectivos, cuando hay unos, cuando hay oportunidades para algunos y para otros no hay. Ahí tengo desigualdad. Cuando no llega suficiente conexión de internet a esas zonas remotas, cuando no llegan los recursos que se destinaron a ese lugar, cuando no hay la suficiente calidad de vida que tienen los demás. Sé que un país tiene que haber lo uno y lo otro, pero no a tal magnitud. Y a eso debemos trabajar. Y le podemos trabajar desde casa. También cuando somos irrespetuosos también aplica eso, ¿verdad? Cuando hablamos mal de los demás, ahí estamos siendo desiguales. Cuando mentimos, estamos siendo injustos. Cuando mentimos para obtener algo,
para, para nosotros beneficio, sin nuestro merecimiento. Ahí también es injusticia, y también es abuso de poder, y también hay desigualdad. ¿Qué se busca con el análisis crítico? Se busca resistencia, resistir, resistir, resistir. Se busca solidaridad, sobre todo empatía con aquellos a quienes se les ha arrebatado sus derechos. El análisis va contra el poder de aquellos que abusan de la autoridad que un día les dimos para que nos gobernaran, nos ayudaran, perjudicándonos de alguna u otra manera a la gran mayoría. Y una de esas de las estrategias del análisis crítico es analizar el discurso y no tragar en té, sin tener un pensamiento razonable, de razonamiento, lleno de discernimiento, discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo creíble y no creíble, entre lo verdadero y lo falso. Esa es mi invitación. Que ahora en adelante podamos discernir y que dejemos a un lado el miedo y que vayamos más allá de esas palabras, que vayamos a hacer un análisis profundo del discurso y, y creamos en lo verdadero, que en medio de tanta oscuridad aún hay cosas que son verdaderas, hay cosas que aún valen la pena, hay cosas que realmente nos permiten iluminar en un mundo cada vez más hostil y más oscuro. Muchísimas gracias. ¿Cómo te quiero, mamá? No, ¿cómo te quiero? Déjame ver.